Buenas tardes, Día Político por TSI. Abogado Juan Carlos Aguilar, ¿cómo está usted? Gracias, Ramón. Bienvenido. Un gusto estar con usted y su audiencia, con el abogado Oliver. Abogado Oliver, bienvenido. Licenciado Ramón Matute, mucho gusto, muy agradecido por su invitación y un placer siempre estar con Juan Carlos, compartiendo los foros. ¿Hay que frenar ya esta confrontación política en Honduras? Indiscutiblemente, esto ya solo tiene razón y cabida en mentes perversas, en gobiernícolas, indiscutiblemente que no le interesa a la República como tal, ni el sistema de gobierno de la República de Honduras, y que venimos sosteniéndolos, chineándolos desde que decidieron no cumplir con el mandato constitucional desde el año 2009, después se transformaron en víctimas, en damiselas de sus propios delitos, y ahora el pueblo hondureño les permitió nuevamente la confianza para ejercer el poder y nos están devolviendo un poco más de lo mismo, solo que agravado exponencialmente. Es bonito preguntar cuando le preguntan a ustedes, ¿y usted qué entiende por Estado de Derecho? Pero cuando le pregunta a alguien que defiende y protege el Estado de Derecho, pero cuando pregunta a alguien que violenta el Estado de Derecho... Y que lo usa como discurso para justificar sus violaciones. ¿Qué respuesta le puede dar usted? Es difícil porque han hecho una mutación, así como la metamorfosis de Frank Kafka, ¿no? En su libro, han querido vender como bueno y como Estado de Derecho las violaciones a la Constitución de la República y las interpretaciones amañadas y acomodadas para el ejercicio del poder, del ejercicio abusivo del poder, y que eso es totalmente contrario a lo que es un Estado democrático constitucional de derecho. Ahora, desde la instauración de la era democrática en Honduras, bueno, yo no había visto tantas demandas entre integrantes de instituciones electorales en el país ante el Ministerio Público, acusaciones entre ellos. O sea, vea usted, puede más el capricho político, puede más el capricho de partido, el capricho personal que el Estado de Derecho. Sin lugar a dudas, y ese es el debilitamiento institucional que tenemos y la judicialización de las elecciones también, que eso es uno de los elementos que hay que tomar en consideración en este tipo de dinámicas. Y parece que los proyectos políticos, y sobre todo este proyecto político que inició o que se instaló en el poder a raíz del 2022, de las elecciones de 2021, parece que el camino es el fin justifica los medios. Entonces, para lograr la refundación, no importa el proceso que tengamos que vulnerar, no importa la ley que tengamos que vulnerar, no importa la institución que tengamos que cooptar y el debilitamiento, si bien es cierto, de cada una de esas instituciones, y colocar a personas que no tienen la experiencia, que no tienen el conocimiento, que no tienen esos valores y esa integridad de lo que es ocupar un puesto dentro de la administración pública, y lo que se vuelven al momento de ejercer sus funciones son operadores políticos. Lamentablemente, y que ha sucedido también, gran parte de la politización de esas instituciones antes se quedaba al nivel de las cabezas. Ahora lo vemos también a nivel técnico, y un nivel técnico bajísimo, y por eso sucedió lo que sucedió el 9 de marzo pasado, y en donde vemos un retroceso, ¿no?, en derechos, al final de cuentas, porque si el Estado es incapaz de brindarle respuesta al ciudadano hondureño, se vulneran derechos y hay un retroceso también en temas de Estado de Derecho, porque en palabras sencillas, ¿qué es el Estado de Derecho? Es el cumplimiento de la ley para cada uno de los ciudadanos hondureños de una manera igualitaria, y el funcionamiento de las instituciones, y no lo tenemos en Honduras. Entonces molesta el hecho de que políticos que se encargan de entorpecer, de debilitar, de resquebrajar el Estado de Derecho, utilicen esa figura, e incluso personas que ocupan posiciones a nivel de ministerios, consejeros, tribunales de justicia electoral, etcétera, que utilicen esa figura como una herramienta discursiva nada más, pero que sabemos que al final de cuentas lo que hay atrás de eso es mucho más oscuro y que hay intereses, ¿no?, al final. Ahora, crisis antes de las elecciones primarias. Luego terminaron las elecciones primarias, en el momento del cronograma electoral, nuevamente se dio crisis al interior del Consejo Nacional Electoral. Miren, si quieren hablar de crisis, resuélvanse ustedes, señores consejeros, son miembros del Tribunal de Justicia Electoral y del Tribunal de Justicia Electoral y del Consejo Nacional Electoral, porque, Oliver, lo que queremos nosotros son elecciones. Lo que queremos son elecciones limpias, transparentes, honestas. El pueblo hondureño lo que necesita es el reconocimiento y el acceso a sus derechos fundamentales. Dentro de ellos son los derechos democráticos. Eso es un Estado de Derecho, cuando un Estado le garantiza, le reconoce, le permite el acceso y el disfrute a ese derecho. ¿Qué está sucediendo en este momento?
me llamó la atención cuando dijiste teníamos crisis antes del proceso interno de las elecciones. No, si es que la crisis la hemos mantenido perpetua, actual e inminente. Lo que ha sucedido es que el actor político que generó la crisis dentro del Consejo Nacional Electoral, que es uno de los consejeros, ahora migró la crisis al Tribunal de Justicia Electoral. Y usted va a encontrar, y el pueblo hondureño está observando, está viviendo que ahora el operador político del Partido Libre en el Tribunal de Justicia Electoral, ¿no?, es el magistrado que no quiere sesionar o que estando convocado en legal y debida forma para la sesión, se levanta de la sesión y se va, violentando las prohibiciones establecidas en la Ley Orgánica Procesal Electoral. Y eso no solo es una violación al estatuto legal, al corpus juris, que lo rige a él en una función jurisdiccional de rango constitucional, porque el artículo 53 establece la creación del Tribunal de Justicia Electoral y la competencia exclusiva como órgano jurisdiccional que conoce los diferendos que se suscitan, que nacen en la aplicación de la ley electoral. Entonces es una situación delicadísima. Se le ha olvidado a esta persona que no es un achichincle político más, que no es un activista VIP más de su partido, sino que es un magistrado con rango, su órgano de justicia, rango constitucional, y está violentando, y quiero que la población hondureña lo conozca, y te lo voy a prestar a ti, Matute, para que lo puedas poner. Artículo 305 de la Constitución de la República, se llama el principio de la competencia arreglada. Solicitada su intervención en forma legal y en asuntos de su competencia, los jueces y magistrados no pueden dejar de juzgar bajo pretexto de silencio u oscuridad de las leyes. ¿Qué es lo que la población hondureña, Juan Carlos y Matute, ha observado todos estos días? Ha observado a un profesional del derecho hablando cualquier cantidad de sandeces, creyendo que son argumentaciones que dan una tristeza y una pobreza jurídica argumentativa que dan ganas de llorar al escucharlo. Y se olvida de darle cumplimiento a lo que establece la Constitución de la República. Artículo 305. 305. Vamos a ver. ¿Ha sido solicitada la intervención del Tribunal de Justicia Electoral? Sí, sí. Hay ciudadanos que han presentado sus recursos de apelación ante el tribunal. ¿Lo han hecho en forma legal? Sí, han seguido el procedimiento establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo, en la Ley Electoral y en la Ley Orgánica del procedimiento electoral. ¿Es asunto de su competencia para el Tribunal de Justicia Electoral conocer el recurso de apelación? Claro que sí, es claro, exclusiva constitucionalmente. Correcto. Su competencia. Es magistrado, este señor, Mario Morazán, claro, es magistrado. Elegido en una elección, en una elección de segundo grado en el Congreso Nacional, ¿ya?, por su partido político, porque le confiaron el qué, la administración de la justicia electoral, o le confiaron que era un can que le ponían collar y lo hacían para aquí, para allá, y le chasqueaban los dedos, le decían orinate aquí, se orina allá, salía a ladrar allá y salía a ladrar allá. Se le olvida al señor Mario Morazán, en su condición de magistrado, que él debe de responderle únicamente al pueblo hondureño y cumplir su función como lo establece la Constitución de la República. Me tengo que ir a la primera pausa. Y usted participa, abogado Aguilar. Ya regresamos en Día Político. Abogado Juan Carlos de ASJ, por favor, de lo que dijo en el bloque anterior el abogado Olivar. Bueno, complementar un poco, ¿no?, lo que dice el abogado fue bastante claro, y aquí recordar, el Tribunal de Justicia Electoral es un órgano encargado de impartir justicia. Por tanto, son magistrados, pero también son jueces electorales.
y se deben a esos principios, ¿no?, de independencia judicial, ese principio de ingratitud, ese principio de inamovilidad también, ¿no?, que tienen dentro del Tribunal de Justicia Electoral, y ese principio también de esa sana crítica, ese razonamiento jurídico que se debe realizar. Lamentablemente, la justicia electoral en Honduras se está politizando. Y se está politizando llevando, por ejemplo, argumentos que se deben de generar o discusiones que se deben de generar a puerta cerrada entre los magistrados a los medios de comunicación, en donde no vemos argumentos tampoco jurídicos, sino lo que vemos es discursos políticos que se están defendiendo de una u otra forma. Este gobierno está caracterizado por la crisis y le puedo dar 3, 4 grandes ejemplos. La constante crisis en el Congreso Nacional, incluso desde su instalación a la persona que ostenta la presidencia de ese poder del Estado. La Corte Suprema de Justicia, ¿no?, en su momento estuvo paralizada y con una severa crisis con respecto a la rotación de las salas y algunos escándalos de supuesta corrupción en donde se miraban involucrados a varios de los magistrados. La Fiscalía General, ¿no?, en algún momento cuando se buscó la elección del fiscal, que dicho sea de paso, es una pieza clave, ¿no?, en este proceso electoral, y clave dependiendo de dónde lo querramos ver, si desde el oficialismo para generar algún tipo de acción y de presión en contra de los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral, de los consejeros del CNE, y en donde hemos visto denuncias y amenazas de posibles requerimientos fiscales en contra de la autoridad electoral. Luego vimos crisis en el Consejo Nacional Electoral y estamos viendo crisis en el Tribunal de Justicia Electoral, y todo prácticamente bajo la misma estructura, bajo la misma utilización, ¿no?, de esas figuras para no realizar, para no hacer quórum, para no resolver, me retiro de la mesa, el diálogo es inexistente. ¿Por qué? Y lo decía en mi primera intervención, porque aquí para ellos no importan las formas, y esas formas no se ven reflejadas en seguir el procedimiento, en el cumplimiento. Para ellos no existe la Constitución como la Carta Magna que hay que respetar. No existe la ley, no existen los reglamentos, sino es lo que el proyecto político apunte, y eso hay que conseguirlo, si bien es cierto, con votos, con acuerdo, con diálogo o simplemente por la fuerza, como lo hemos visto en el Congreso Nacional en múltiples ocasiones, como hemos visto cómo se estira y encoge en muchas de las instituciones. Y bueno, este país está sumergido en una crisis y creo que nos estamos focalizando única y exclusivamente en el día de la elección y no en lo que va a venir. Muy probablemente se está gestionando y se están generando las condiciones para que vayamos a una crisis postelectoral en donde veamos quién va a ganar en río revuelto, como dicen, ganancia de pescadores, y quién tiene articulada esa estrategia. Mire, amigo televidente, crisis en el Consejo Nacional Electoral, crisis en el Tribunal de Justicia Electoral, crisis en el Congreso Nacional de la República. Otros hablan de crisis en las Fuerzas Armadas de Honduras. Bien. Ahora, ¿a qué le están apuntando entonces? Y yo quiero que me sea usted muy directo en la respuesta, Oliver, y también usted, Juan Carlos. ¿A qué le están apuntando? ¿Quién está interesado? ¿A quién le interesa promover todo esto? Mire, eso es la refundación del Libre. O sea, el concepto de refundación es el desconocimiento total y absoluto a la Constitución de la República. ¿Cómo comienza el origen, la gesta de todo de esta cepa viral, de esta situación sociopolítica? Comienza en el 2009. Comienza con el hecho de que no observa el procedimiento constitucional, que quieren una consulta a la fuerza, una consulta amañada, habiendo mecanismos de participación ciudadana establecidos en el artículo 5 constitucional. No, yo quiero lo mío como yo quiero, como yo lo veo, como yo lo puedo controlar, como yo lo puedo ganar. Entonces, sencillo, entonces desconozco la Constitución y esa Constitución es de oligarcas, hombre. Esa es de oligarcas. En aquel momento histórico no se hablaba de 10 familias. Esta es la narrativa actual, la 2.0 de la refundación. En aquel momento era que la Constitución era obsoleta. Óyeme, entonces es obsoleta la Constitución de Estados Unidos de Norteamérica. Los argumentos son insostenibles cuando ya los examinamos tranquilamente. ¿Qué es refundación? Refundación es desconocimiento al Estado de Derecho, desconocimiento al status quo del Estado constitucional democrático de derecho, es desconocimiento a la forma de gobierno y son alegóricos y son expresivos. Ahorita estamos en el periodo del gobierno de ¿qué? Del socialismo democrático. La Constitución de la República no dice que así es nuestro sistema de gobierno. Incluso lo contradice
diciendo la mandataria. No podría estar diciendo eso porque está expresando y alegando una forma de gobierno que no existe en la Constitución de la República. Entonces, ¿qué sucede cuando tienes esa plataforma? Esa es la base estructural en la cual se fundamenta un proyecto, dicen ellos, de refundación. Es destruyendo el Estado de Derecho y el contrato social que tiene el pueblo hondureño como elemento fundamental del Estado de Honduras. Entonces, todo aquello que no les permita conseguir su objetivo político de refundar, entonces no sirve, es obsoleto, es parte de la narcodictadura, es golpista y es narco cualquier cosa. Pero mire qué interesante, qué es lo que sucede al día de hoy. Todas las crisis que señalaba Juan Carlos, todas tienen que ver por inobservancia a la Constitución de la República y a la ley, con formación de quórum, números para lograr las votaciones, elección de fiscal general que le corresponde al Pleno a 128 diputados, lo hizo una comisión permanente, violaciones constitucionales, CAF sin pasar el proceso de formación de la ley, empréstitos aprobados, ¿a dónde está ese dinero? Y todas esas constituciones es refundación. ¿Refundación es igual a qué? A proceso constituyente a la fuerza, porque el pueblo hondureño no está hablando de proceso constituyente. Me tengo que ir a la segunda pausa, pero es que la oposición política también se ha prestado al juego. En algunos tramos de estos últimos años, 3 años y medio, la oposición política en algunos tramos, no en todo, se ha prestado al juego político del oficialismo. Y ya me lo van a explicar ustedes. Pausa. Mire, algo es claro, yo creo que usted, amigo televidente, ahí en casa saca sus conclusiones, como las que queremos sacar nosotros aquí en Día Político hoy. La oposición política en algunos tramos, Juan Carlos, se ha prestado al juego del oficialismo. En muchos tramos y tramos que han sido trascendentales, ¿no? Por ejemplo, la elección de la Corte, la última bolsa, si nos focalizamos en elecciones de segundo grado que hubo en febrero del año pasado, donde se ratifica el fiscal, se elige el CNE, se elige el registro, se elige el IAIP y se elige la bolsa, ¿no? Como nosotros le llamamos. Repartiéndose la institucionalidad. Exactamente, repartiéndose la institucionalidad, pero ¿por qué es eso, Ramón y abogado Oliver? Porque tienen cola que le pisen. Entonces, al final de cuentas, no toda la oposición, obviamente, pero gran parte de la oposición tiene situaciones que son muy cuestionables y que pueden ser consideradas hasta irregulares. Entonces, al final de cuentas, hay un tipo de presión que se ejerce sobre ellos, además de otros factores como intereses particulares, intereses para un grupo muy pequeño, y en donde lamentablemente, y por eso vemos, y lo voy a vincular con el transfugismo, ya hemos visto candidatos que han estado 2, 3 partidos políticos. ¿Por qué? Porque defienden solo sus intereses, los intereses de un pequeño sector, y ya ni siquiera está el dogma, la doctrina, los principios, la escuela, ¿no?, política en función de la ideología y de conformar un partido de derecha, un partido de izquierda, un partido del centro, sino que simplemente se ha focalizado en eso. Entonces, ¿por qué les han doblado el brazo? Porque tienen cuentas pendientes, muchos de ellos, con la ley, porque ni siquiera saben cuáles son sus principios ideológicos y hacia dónde apuntan en ese sentido, y que también los afecta directamente, y porque muchos de ellos también, con que la bolsa esté llena, no importa lo que le pasa al ciudadano hondureño. Ole. Mira, la oposición política realmente ha dejado mucho, pero mucho a qué deber a la sociedad hondureña. Nada de esto estuviese sucediendo si realmente la oposición política no hubiese negociado impunidad. Correcto. Y hay que llamarlo como son, las cosas como son, porque en este momento histórico de la República no estamos ni para pie de páginas ni para barnizar la verdad. La verdad es la verdad. Mire, ¿cómo va a creer usted que letrados, que togados, que son diputados, iban a aprobar el pacto de impunidad? ¿Cómo va a creer usted que la oposición ha permitido a 2 personas condenadas conformar parte de la junta directiva con sentencia firme que les prohibía de forma directa el ejercicio del cargo? Y que se les habilitó para participar en elecciones a la hora, cuando conformaba ese pleno del CNE, la hora candidata presidencial del Partido Libertad. Es que hay que devolver los favorcitos, Juan Carlos. Elegime y yo te dejo pasar. O sea, eso es lo que hemos vivido en Honduras. Y así están todas las instituciones del Estado. Así es.
Hay todas, absolutamente todas. O sea, los que están esperando el momento en que les cobren el favorcito. Y entonces la institucionalidad se debilita a tal punto que no le estamos dejando Honduras a tus hijos, a los tuyos y a los míos. Mire, ¿cuántos diputados sacó Libertad y Refundación? 50. Cuento. ¿Cuántos alcaldes? Como 50 y ahí. Óigame, con esa minoría, Libertad y Refundación ha hecho caer de rodillas a la oposición política en Honduras. Mira, Matute, yo Los les decía... ha hecho caer de rodillas, permítame, Oliver. Y mire lo que me está diciendo Oliver acá. Negociar impunidad. Qué Eso es. terrible cuando se piensa primero en la impunidad y se olvidan de un principio fundamental: respeto al Estado de Derecho, al estamento jurídico nacional y al desarrollo de Honduras. Mire, y no sé qué va a pasar en los próximos días, no sé si de aquí a las elecciones veremos otras cosas que nos pueden dejar un poco más atónitos. O los pactos del futuro también, ¿no? Porque ese es un tema, este país históricamente se ha manejado con pactos. Pactos de gobernabilidad se le llaman, si lo hablamos con caché y de una manera elegante, pero detrás de esos pactos de gobernabilidad ha habido negociaciones de impunidad. Y esas negociaciones de impunidad es, ok, voy a perder las elecciones, voy a dejar que ganen las elecciones. Vamos a ver más pactos de impunidad de aquí a las elecciones. Es un escenario y hay que tenerlo en el radar. Pactos futuros. Y lo vamos a ver a partir de enero, indistintamente del candidato que gane y cuál va a ser el comportamiento de la institucionalidad para con todas aquellas personas que consideramos que han cometido alguna situación al margen de la ley, ¿no? Oliver. Fíjese, Matute, que yo tengo un escenario visualizado no muy alentador. Ajá. Yo siento que el tripartidismo realmente no quiere enfrentar el proceso electoral. ¿Por qué? Porque precisamente necesitan, por esta única vez, como siempre, ese gran pacto de concertación donde lo que está sucediendo, si analizas al Consejo Nacional Electoral, a cada uno de sus consejeros, y analizas el tribunal, cómo se ha ido mirando la crisis, es el hecho que a cada quien le quieren dar una porción de la crisis. O sea, vos sos culpable por esto, vos por esto, vos por esto. ¿Qué podrían buscar? Miren qué interesante. Si no hay ambiente para la constituyente y libre refundación y refundación igual a la constituyente, entonces desgastemos las instituciones políticas a tal punto, incluso hasta el momento de llegar a las elecciones, que sea insostenible la falta de credibilidad en el árbitro electoral, que sea insostenible y que eso lo observe la comunidad internacional, que es insostenible que la institucionalidad hondureña realmente se debilitó a tal punto que es necesario reconfigurarnos. Y para reconfigurarnos salen con la muletilla de la constituyente. ¿Y qué pasaría con la constituyente? ¿Qué crees tú que pasaría con eso? Perdón y olvido para todos los actores políticos de los tres partidos políticos. Bueno, Total. por eso requerimos independencia en el Consejo Nacional Electoral, en el Tribunal de Justicia Electoral y una oposición que hoy la vemos un poco más alineada, porque como estamos en campaña política en el Congreso Nacional, que hasta se quieren convocar a sesiones. Señores, hemos terminado el programa. Gracias, Juan Carlos. No, muy un amable. gusto estar con usted. Estamos a la hora. Gracias, Oliver. Ramón, gracias, muy amable. Muy amable. Hasta aquí el programa. Que pasen una feliz noche.